muchos otros conocimientos, otras herramientas. Uno, cuando es docente, a veces comete el error, no lo digo por ustedes específicamente, lo digo mi vida personal que he visto experiencias. A veces, siendo docentes, cometen el error de creer de que porque son docentes, ya tienen, pues, no un cierto estatus en cuanto a conocimiento. Error, ¿no? Error, porque uno nunca termina de aprender. Uno nunca termina de aprender. Yo, por ejemplo, me he inscrito en varios cursos también que otorga por ahí a veces el Ministerio de Educación y efectivamente cosas nuevas, ¿no? Para mí, cosas que yo creía que sí sabía, dominaba y me terminan sorprendiendo en plena clase, ¿no? Entonces uno nunca termina de aprender. Así, siempre estemos abiertos a recibir más conocimiento de la persona que venga, de la persona que venga, ¿no? Porque a veces personas que son mayores de edad, profesores mayores de edad, un docente, pues, que es 20 años menor, 30 años menor que ellos, como que dentro de su mente dice, no, ¿qué me va a enseñar este profesor si yo soy mayor que él? Error también, ¿no? La humildad también debe ser parte de nuestras vidas, no solamente, pues, los conocimientos, sino también la humildad, siempre, siempre. Bien, eh, voy a presentar por aquí y ya está. Nuestro temita número 4, estimados, ¿no? Hoy nos toca ver comunicación efectiva y tipos de comunicación. Así es importante ya la comunicación porque el ser humano es un ser social por naturaleza. Esta primera frase lo dijo un filósofo muy conocido, filósofo griego, tú lo conoces, te lo han hecho estudiar una y otra vez. Esa frase, el ser humano es un ser social por naturaleza, lo dijo nuestro amigo Aristóteles. Aristóteles nos dice pues que el ser humano es un ser social por naturaleza o por naturaleza sociable. Así es. O sea, no puede vivir aislado porque dentro de sus necesidades está la de relacionarse con el mundo externo por necesidad, apoyo, sentido y significado de su vida. Las relaciones humanas positivas parten del ejercicio de una comunicación eficaz. Las relaciones humanas defectuosas llevan al conflicto. Efectivamente, todo se basa en la adecuada comunicación. En todo ámbito, ¿ah? En todo ámbito. Para que todo salga bien, una adecuada comunicación es la clave. A ver, en una oficina, le piden pues a determinado trabajador o a determinado supervisor cierta tarea, cierto informe, cierto reporte. Y este trabajador traslada esa información hacia sus subordinados, llamémoslo así, que subordinado suena un poquito feo, a las personas que tiene a cargo, ya está, a las personas que tiene a su cargo. Pero hay un problema porque si el jefe, el supervisor, el superior, no captó adecuadamente el mensaje, ¿ya? Porque le dice, necesito que me armen un reporte de el último semestre, ¿no? Necesito que me armen un reporte del último semestre del 2022. ¿Sí le dicen, no? Necesito que me armen un reporte del último semestre del año 2022 y que me evalúen cómo fue las ventas, qué sucedió, quién fue el mejor vendedor, quién fue el peor vendedor, quién esto, lo otro. Toda la información que pueden sacar. Y para la 1 de la tarde nos juntamos con el director y nos hacen una presentación. Ya está. ¿No? Nos hacen una presentación de 10 minutos, nada. Pero viene el superior y les dice pues a las personas que tienen a su cargo, muchachos, paren todo, necesitamos armar un reporte. Vamos a armar un reporte, me han pedido un reporte del último semestre del año. ¿No? ¿Y cuál ha sido el último semestre del año? El año que pasó, 2023. Entonces, a él le pidieron el último semestre del 2022, pero lo ha dicho a su gente que arme
todo el reporte, el informe del año 2023. Y al momento de la presentación, pues ahí hay un problema, porque estás presentando información, no información equivocada, porque es una información de la empresa, es una información real, verídica, pero no es la información del periodo correcto. ¿Qué va a hacer el directorio? ¿Qué va a hacer el que te solicitó? Va a decir, bueno, lamentablemente la información que nos están presentando no es la correcta, ¿no? Nosotros pedimos algo, ¿quién queda mal al final? ¿No? Al final no queda mal, pues, o bueno, ahí es donde empieza el famoso ¿quién tuvo la culpa? ¿No? Porque siempre en todo trabajo nunca hay un valeroso, nunca hay un valiente, o difícilmente lo hay. ¿No? ¿Quién fue el culpable de que esto haya sido? Difícilmente alguien se levanta y dice yo, con todas sus letras. Yo escuché mal y yo transmití mal la orden, ¿no? Pero no, generalmente uno siempre, el ser humano siempre busca salir airoso, ¿no? No, que eso fue lo que me dijeron, eso fue lo que yo escuché, no se expresaron bien, cuando efectivamente sí se habían expresado bien, ¿no? Entonces, para tu gente, tú eres el bueno, el que quedó bien, el que quedó bacán. Bueno, a mí fue lo que me dije, y eso fue lo que armamos. Para la otra gente, ¿no? Oye, a esa persona le dijimos tal y entendió, le dijimos A y entendió B. Y encima que entendió B nos presenta C. Todo mal, todo mal. Entonces, la comunicación, estimados, es clave para el éxito. En la familia, en la familia, la comunicación también es clave porque un hijo o tú como papá, ¿no? Tú como papá, ¿cómo puedes saber que tu hijo está mal en matemáticas? Tú como papá, ¿cómo puedes saber que tu hijo está mal en inglés? O cómo puedes saber que tu hijo no entiende para nada las matemáticas, no le gusta, no quiere saber nada con las matemáticas. Entonces, porque ahí tiene que haber un grado de comunicación, ¿no? En la cual él dijo, papá, mamá, este curso de trigonometría, de aritmética, no me es muy fácil, me es sumamente difícil, no lo entiendo para nada. Entonces ahí, ¿no? Viene la solución. Ok, hijo, te voy a poner un profesor, o ven, yo te voy a enseñar todas las tardes, o vamos a decirle a tu padrino. Entonces, se busca alternativas de solución si es que existe una comunicación. ¿Cómo sé yo que mi hijo de repente está en problemas de delincuencia? ¿Cómo sé yo que está inmerso en drogas? ¿Cómo sé que ya probó su primer cigarro? ¿Cómo sé que mi hija ya tuvo su primera relación sexual? ¿No? Entonces, dentro de la familia, ¿no? La comunicación es clave. El papá, mamá, el papá se queda sin trabajo, ¿no? Y el hijo, pues, para el hijo todo está bien, pero el papá llega estresado, mamá se estresa con el papá, pelea por aquí, pelea por allá, pero el hijo no sabe por qué pelean tanto, ¿no? Y es que efectivamente hay un problema, pues, económico debido a problemas de trabajo, problemas laboral. Entonces, pero ¿cómo vas a darle la tranquilidad a tu hijo de que todo va a estar bien si no le has explicado que lo que está sucediendo en casa es un problema de falta de trabajo, ¿no? Para él todo está bien, sin embargo, no entiende por qué están pelea y pelea. Y ahí, al contrario, le estás generando pues algún daño, algo que dentro de su cabeza, de niño, de adolescente, no comprende por qué sus papás pelean tanto. Y ese problema, ese hijo, ese niño, lo traslada a la escuela. Ese problema lo lleva a la escuela. ¿Y qué pasa en la escuela? No rinde sus exámenes, no hace sus tareas, no presta atención a las clases, jala en sus orales. Entonces, mira toda la cadena que empieza a generarse a raíz de una poca comunicación, ¿no? Entonces, en todo ámbito, la comunicación era o es sumamente clara. Mira, allá por la época de la segunda, ¿hay algún profesor de historia por aquí? A ver, algún profesor de historia, historia universal, algún profesor de historia universal hay aquí, presente.
sí, no, ya bueno. En la época de la Segunda Guerra Mundial, ya, y Hitler pues decide, ¿sabes qué? Estos rusos, lo único bueno de estos rusos son sus vodkas, dice, pero para todo lo demás vamos a acabar con estos rusos, ¿no? Y decide invadir Rusia, invade Rusia, llega a meterse, ¿no? Rompe los flancos, llega a introducirse a Rusia, pero una vez adentro de Rusia, ¿ya? A alguien se le olvidó decirle que el invierno ruso es el peor de todos los inviernos conocidos en todo Europa, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí es donde nació tu ex, porque es más frío que la patada, ¿no? Ahí, el corazón de tu ex, ahí se fabricó, ¿no? Recontra frío. Imagínate ahí, pues, el frío del invierno de Rusia llega hasta los 30, a los 25 grados bajo cero. Bajo cero. ¿Te imaginas, pues, los militares con sus provisiones y todo, sin ir preparados para ese invierno? Ahí perdieron, ¿no? Una gran parte de que Alemania haya perdido se debe a todas esas pérdidas y bajas que tuvieron en esa invasión a Rusia. Desmoralizados totalmente. No hubo esa adecuada comunicación, es decir, oye, ¿saben qué? Por si acaso, allá en Rusia los inviernos son pero terribles. Si invadimos, con esto; si no invadimos, no, con esto. Mira, en la guerra, la comunicación es clave. ¿En qué punto hay que atacar? ¿En qué punto no hay que atacar? ¿No? ¿Dónde sí, dónde no? En el colegio, por ejemplo, ya que nuestro curso se basa en el colegio. En el colegio, ustedes díganme para que puedan participar, si tienen el micrófono también para ustedes disponible. En el colegio, uy, me parece, a ver qué está pasando por aquí. Me parece o no se ve mi pantalla. A ver, estimados. A ver. ¿Se está viendo mi pantalla, la diapositiva? Lo estoy viendo por acá por el celular y no veo la diapositiva. No se ve, ¿no? A ver. A ver, un momentito. ¿Qué está pasando por aquí? Ya está. A ver. Bueno, igual estoy en la primera diapositiva, no, no me he movido para nada, pero me parece raro que no se vea. A ver, un momento. Un momentito, un momentito. Un momentito. A ver, voy a cortar mi presentación y voy a volver a presentar. Ah, ¿sí? ¿No? Sí estaba presentando, solo que no sé por qué no se veía. De repente no le puse toda la pantalla. A ver, algo, dice mal. A ver, otra vez. Una vez más. Estamos. Y ahora, a ver por aquí. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, muy bien. Entonces, eso es lo que les había explicado. El ser humano es un ser social por naturaleza, lo que había dicho Aristóteles y todo lo demás. Ahí me he quedado. Ahí me he quedado. No me he movido de ninguna diapositiva. Ahí me he quedado. Es la primera diapositiva. Diapositiva uno, acá tenemos diapositiva uno. Entonces, les preguntaba, y ya quiero su participación y el micro también está activo para ustedes, si el que gusta participar, pero también recuerda que participación suma puntaje, ¿eh? En el colegio, ¿dónde está el factor clave de comunicación? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Dónde está el factor clave que encontramos en los colegios? Hay mucho, ¿ah? En el colegio hay mucho. A ver, por ahí, uy, parece que tenemos
Tenemos al Optimus Prime, se ha conectado también, parece. Se escuchó la voz de Optimus Prime. Sí, le interesa también, le interesan las clases. Muy bien. En el colegio hay muchos factores de comunicación, muchísimos. Por un lado, tenemos pues a lo que es el directorio, la parte de la dirección, con los docentes, cómo deben corregir, cómo deben evaluar, qué tipo de exámenes deben preparar, ¿cierto o no? ¿No? Porque si el docente te dice, por si acaso, los exámenes bimestrales tienen que ser para desarrollo, no puedes armar exámenes bimestrales todos para marcar, ¿no? Porque ahí es donde en los exámenes bimestrales se evalúa el aprendizaje del alumno. Entonces, si tú le das respuestas para marcar, le das opción a que opte por la suerte. Pero en un examen para desarrollar, ahí se ve su verdadero potencial de conocimiento a lo largo del bimestre. Entonces, allá la comunicación no puede fallar, ¿no? No puede fallar la comunicación. Otro aspecto importante, entre docente y docente, también por el tema de repente cubrir horas, apoyos, proporcionar materiales, intercambiar materiales, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, entre docente y docente también hay, oye, el alumno, más con el tutor de aula, ¿no? El tutor de aulas siempre está en constante comunicación con los otros docentes. Oye, ¿cómo va el alumno tal en aritmética? ¿Cómo va la alumna tal en estadística? ¿Cómo va tal en física, en química? Entonces, la comunicación entre docentes también es clave, porque ahí determinamos pues la evaluación de cada uno de los alumnos, ¿no? Si tú estás haciendo seguimiento a ver del alumno, cómo va en matemáticas, en esto, en lo otro, entonces, ¿cómo vas a saber cuando venga el papá y te diga cómo va mi hijo en aritmética? Cuando ni siquiera sabes quién es el hijo de quien te ha preguntado, ¿no? Entonces, ahí hay otro factor de comunicación con los padres de familia. Ahora, hay padres y padres, padres y padres, y dentro de padres estamos incluyendo a las madres de familia, ¿no? Hay padres y padres, porque algunos, pues, papás son más distraídos que los mismos hijos, ¿cierto o no? A ver, los que están aquí trabajando en escuelas, en colegios, ¿es correcto o no es correcto? Los papás inclusive causan más problemas que los hijos. ¿Es correcto o no es correcto? No todos, obviamente, ¿no? Pero sí hay papás, pues, que para ponerse de acuerdo nomás, padres, para para este fin de mes, es el aniversario del colegio, se está organizando campeonato, olimpiadas, y los alumnos tienen que venir con un uniforme de un equipo, ¿no? Con un uniforme de algún equipo, no sé. Y para que se pongan de acuerdo las mamás, ¿no? No, que sí, que este equipo, que este, no, que este, ya, ella, este equipo, ya. Muy bien, ganó este equipo, ya, vamos a hacer de este equipo. Camisetas, que este modelo, que este otro, que este sí, que este no, que yo tengo una conocida, que yo tengo esto, que yo voy a ir, que me yapean, que por favor yapeen, que no yapean, ¿hasta cuándo voy a esperar que yapeen? Todo un problema, todo un problema. Y el tutor, el docente, pues a cargo del aula, tiene que estar en comunicación con los padres de familia, ganarse los pleitos, que esto, lo otro. Ahí sí es un problema. La comunicación con los padres, dentro de todo lo que se refiere al colegio, la comunicación con los padres es lo más difícil. Es lo más difícil. ¿Cierto o no, estimados colegas? A ver, ¿quién me dice aquí que estoy en el error? La comunicación con los padres de familia es lo más complicado de la época escolar, ¿o no? ¿Cierto o no? A ver, ¿quién me dice? Inclusive porque también ahora a los alumnos hay que tomarlos con pinzas, ¿no?
hay que tomarlo con pinzas. Antes, pues antiguamente venía, señor padre de familia, necesito hablar con usted. ¿Sabe qué? Su hijo es un holgazán. Cuando le mando a hacer una tarea no la hace, está pensando en si ya puso la marrana. Así es que o lo pone usted a derecho o me encargo yo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas que así decía el profesor de antes? Pero hoy en día no. Hoy en día si tú le dices eso a la mamá, ¿no? Su hijo es un holgazán, su hija es una holgazana, es una vaga, no copian los cuadernos, siempre se atrasa, siempre conversa. O la pone usted derecho o lo pongo yo. Ese papá o esa mamá va a pensar que tú eres pues un torturador, ¿no? Va a pensar que tú eres ¿cómo se llama? El que le pega a los niños, el abusador, va a pensar lo de lo peor de ti. Entonces, la comunicación con los padres se torna pues un poquito complicada porque hay que saber hablar, hay que hablarle con pinzas, ese es el problema, ¿no? El docente antiguo, el docente era autoridad, el mismo padre le tenía respeto al profesor, ¿no? Profesor, discúlpeme, usted, si usted quiere imponer, ¿no? La autoridad aquí tiene todo mi apoyo, tiene toda mi autorización, si tiene que corregirlo de las orejas, lo hace. Y literalmente el profesor te corregía de las orejas. No veía que tú hacías algo, te jalaba la oreja, o te veía parado, de la oreja te llevaba hasta tu asiento, ¿cierto o no? Desde la oreja te llevaba hasta tu asiento, siéntate acá. Y tú, tranquilito, nunca más te volvías a parar en su clase, porque sabías que el profesor te agarraba de la oreja y te llevaba hasta tu sitio, o de la patilla, o te metía un lapo, ¿no? Entonces, hoy en día esas cosas ya no se pueden hacer. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque se necesita ese nivel de autoridad en las aulas para tener un control, pues, con los alumnos, ¿no? Entonces, dentro de lo que estoy mencionando, la comunicación siempre ha sido clave. La clave del éxito siempre ha sido la comunicación. Ahora, ¿qué factores intervienen, pues, dentro de todas las relaciones humanas, ¿no? Es decir, para que la convivencia siempre sea la adecuada, siempre tiene que estar el respeto, la comprensión, la cooperación, la cortesía, y ahí es donde influye o donde está inmerso la comunicación, ¿no? Las relaciones humanas, todo se basa en la comunicación. Pero, ¿cuál es la importancia de la comunicación dentro de las relaciones humanas? ¿Cuál es el rol que juega la comunicación en las relaciones humanas? Entonces, mira, la capacidad de escuchar, de hablar, de escribir, de expresarse, es fundamental para las buenas relaciones. Las relaciones humanas y por ende las relaciones en el ámbito educativo se basan en la comunicación, ¿no? Antiguamente, antiguamente cuando no existía esto del WhatsApp, ni del Messenger, ni del Facebook, ¿no? Antiguamente los padres se acercaban a la escuela a comunicarse. Y ahí pues no había ningún problema, porque la comunicación directa era lo mejor que podía pasar, porque ahí pues entendías su necesidad, entendías su, su indignación, entendías su alegría, su tristeza, porque lo tenías cara a cara. Muchas veces, y a quién no le ha pasado, a ver que me diga por acá, a quién no le ha pasado que cuando tú envías un mensaje por WhatsApp, se ha malinterpretado por la expresión, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Cuando tú envías un mensaje por WhatsApp, ¿no? Se ha malinterpretado de otra forma que has tenido que llamar o enviar otro mensaje explicando, ¿no? Las disculpas, no, no quise decir, mi intención no era que ustedes entiendan esto, mi intención era que entiendan lo otro. ¿Cierto o no? ¿A quién no le ha pasado? Por WhatsApp también ocurre, pues, al no tener un ámbito de expresión, un reconocimiento de expresión facial o de tono de voz,
Entonces, ahí es donde se malinterpretan las cosas, ¿no? No es lo mismo escribir por un WhatsApp, no es lo mismo escribir por un WhatsApp diciéndole, pues, diciéndole, este, por si acaso, ¿no? Diciéndole, tienen que llevar, mamá, tiene que llevar este material, por favor, el día lunes, ¿no? Y por si acaso, quien no lleva material, no lo dejaremos entrar al aula, ¿no? Así escribes en el WhatsApp. Y por si acaso, quien no lleve material, no lo dejaremos entrar al aula. Por WhatsApp yo le entiendo una sola cosa, que, o sea que sí o sí me están obligando, y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza pues el problema. Porque los padres, o sea, nos están obligando a comprar ese material, ¿no? Y los que no tienen dinero para comprar, o sea, se van a quedar sin que el hijo vaya. Empieza todo el problema. Que no es lo mismo indicarles, pues, cara a cara, ¿no? Estimados, por favor, hay una orden de que si no se lleva el material el día lunes, ¿no? Los alumnos no van a poder ingresar a clase. Pero mira el tono de voz, ¿no? Porque si yo lo digo, por si acaso, hay una orden de que quien no traiga los materiales el día lunes no entra a clase, ¿no? Eso es una especie de ya de imposición, ¿no? Eso es una especie de imposición. Por si acaso, ¿eh? El que no trae materiales el día lunes no entra a clase. Pero si yo dijera, por si acaso, eh, si los alumnos, si hay un alumno que el día lunes no trae material, no va a poder entrar a clase. ¿Con cuál de los dos, ¿no? ¿Con cuál de los dos mensajes se llega a un mejor entendimiento, estimado? ¿No? ¿Con el primero, que es impositivo, o con el segundo, que es comunicativo, informativo? ¿Cuál creen ustedes que es el adecuado? ¿Ah? ¿Con el impositivo o con el informativo? ¿Con cuál se llega a un mejor entendimiento en la comunicación? ¿Con cuál creen ustedes? Muy bien, efectivamente, con el informativo. Porque cuando tú no manejas adecuadamente tu tono de voz, ¿ya? Ese tono de voz se puede malinterpretar como que estás alzando la voz o como que estás gritando, como que quieres imponer algo, cuando en realidad sí es tu tono de voz de repente, pero la forma como lo expresas, ahí cambia la cosa. Cuando tú alzas la voz frente a algo, ¿no? A ver, alumnos, este tema, por favor, es importante, quiero que guarden silencio y copien, ¿no? Entonces, los alumnos como que ahora en esta época que son medios cristalitos, ¿no? Ya están pensando qué decirle a su papá, el profesor me gritó. En lugar de estar pensando en, efectivamente en la clase, van a estar pensando, el profesor me gritó. Pero si tú le dices, alumnos, por favor, el tema que estoy presentando aquí es sumamente importante para, no solamente para la clase, sino para su vida misma. Presten atención porque les va a servir. ¿Cómo cambia la cosa, no? ¿Cómo cambia la cosa? Generalmente algo impositivo no funciona o funcionará en un 20-25%. Pero algo informativo con una pequeña dosis, ¿no? de intriga, de misterio, de interés, eso funciona a un 85%, 90%, diría yo, estimado. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque si tú le dices al alumno, ya, a ver, dejen de conversar porque tienen que estar copiando el cuaderno, no van a estar conversando. ¿Qué crees que va a hacer el alumno? El alumno va a seguir conversando más, ¿no? Cuando tú le dices a alguien, no hagas esto, dentro de su mente, no, nadie sabe por qué, pero dentro de su mente está hacer. Yo te digo, por ejemplo, mira, viendo esta diapositiva, yo te digo, no vayan a ver la imagen, ¿ah? Ya, yo te digo, acá en la diapositiva, por favor, no estés viendo la imagen. ¿Y qué es lo primero que vas a hacer tú? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que haces es ver la imagen, ¿cierto o no? Psicológicamente, ¿no? Si yo te digo,
Bueno, acá tenemos la diapositiva, pero les voy a pedir un favor, no vayan a estar viendo la imagen. Y lo primero que vas a hacer es ver la imagen, porque te gana la curiosidad en saber por qué no quiere que vean la imagen, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué mensaje oculto hay ahí? ¿Qué problema hay ahí? ¿No? Entonces, si tú le dices a un alumno, ya a ver, por favor, no estén conversando, ¿ah? No estén conversando, ya cállense. Lo primero que va a hacer es esas ganas de seguir conversando con algo. Entonces, lo que tú tienes que hacer en ese caso es generarle la intriga o el misterio. ¿Cómo le generas la intriga o el misterio? En lugar de decirle, muchachos, dejen de conversar, copien, ¿ya? Tú dile, estimados o alumnos, van a ver en unos instantes, ¿ya? Por qué este tema tiene relevancia con tu carrera universitaria. O vas a ver por qué este tema es sumamente importante, ¿no? En tu vida misma, en tu vida diaria. Ahorita te lo voy a decir en unos minutos, ¿ya? Pero necesito, por favor, que estén al día, que avancen conmigo para poder explicar. Esa es la forma correcta, esa es la forma adecuada, porque si tú le dices a un niño, no lo hagas, lo va a hacer peor. Si tú le dices, no hagas esto, dentro de su mente está hacerlo, porque su mente todavía pues es una mente de travesura, de juego, de inquietud, de rebeldía a veces, ¿no? Entonces, al rebelde tú le dices, no lo hagas, lo va a hacer peor. O al niño le dices, no lo hagas y va a querer hacerlo porque su travesura le gana, ¿no? Pero si utilizas el misterio, el qué es lo que viene a continuación, o qué es lo que me está preparando el profesor, los vas a tener ahí, pues, y el silencio va a abundar en la clase, ¿no? Entonces, trata de utilizar la estrategia del misterio, ¿ya? Trata de utilizar la estrategia del misterio para tener a tu aula ahí atenta a la... No, ya eso del calles, muchachos, eso no sirve, muchachos, eso no sirve, eso no sirve. Ya ahora, a los niños de ahora hay que trabajarlos con ciertas cosas, distraerlos, ¿no? Y a ver, ¿cómo van? ¿En qué parte están de la pizarra? ¿No? El famoso voy a borrar, ¿no? El famoso voy a borrar, pero por ahí dile, pues, muchachos, a ver cómo van, tengo que borrar esta pizarra porque lo que tengo que copiar acá es importantísimo. No saben lo que es lo que voy a copiar, ¿ah? Ni se imaginan lo que es lo que voy a copiar acá. Pero necesito que ya todos estén aquí. A ver, díganme cómo van. Y vas a ver cómo la gente va a empezar a copiar y copiar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿dónde entra la comunicación en las relaciones humanas? La comunicación en el escuchar, en el hablar, en el escribir, en expresarse, ¿no? Ahí entra dentro de las relaciones humanas. Pero bien, ¿qué es la comunicación en sí? ¿Qué es la comunicación? A ver, ajá, muy bien, a ver, por acá nos dice que le envíen el link, lo abre. Si puede ver el video, me lo reenvía y si no puede verlo, se comunica con sus compañeros para que lo mejore y pueda verlo usted. Ya, muy bien. A ver, no entendí. No entendí, estimado William, ¿a qué me estás haciendo referencia? Ok, ok, ok. A ver, sigo sin entender. Y cuando a veces cuando el video no tiene duda o el video te lo envía, por ejemplo, y no lo puedes ver, ¿Ya? Ok. que lo haga pie para que cuando uno lo vea, en caso que se puede ver el video y no se puede, esa es una estoy poniendo. A ver, si parece que está un poquito lejano, estimado William, usted. Su señal es un poco entrecortante, ¿no? No se escucha muy bien. Parece que está un poquito alejado de repente. La zona donde está no es buena la señal. Ok, pero bueno, vale, vale, vale. Todas participaciones por ahí, muy bien.
Se agradece, igual siempre tiene puntitos adicionales quien participa, quien está aquí. Muy bien, entonces, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? A ver, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres vivos, por medio del cual estos obtienen información acerca de su entorno y de otros entornos. Así es, con la comunicación en pocas palabras, nosotros pues podemos determinar o conocer todo lo que nos rodea, tanto en nuestro entorno como en el entorno exterior, ¿no? Entonces, no solamente la comunicación, o bueno, el objetivo básico de la comunicación es obtener una información. No solamente obtenerlo, también remitirlo o trasladarlo. El objetivo básico de la comunicación siempre es la información, ya sea para recibirla o ya sea para trasladarla. ¿Ok? ¿Y qué hay en esa información? En esa información hay conocimiento, en esa información hay deseo, ¿no? Deseo, pues, ¿no? De algún tipo de necesidad, de hambre, de vestimenta, de ir al cine, de pasear, conocimientos, también todo lo que es referente, pues, a materias afectivas, ¿no? Las relaciones de pareja, muy bien es dicho que toda relación funciona si hay comunicación, ¿no? Toda relación funciona si hay comunicación. Pero en la pareja, por ejemplo, en la pareja, la comunicación ya no se enfoca pues en los temas de ya de conocimiento, sino en la pareja la comunicación se enfoca más en el uno y en el otro. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te disgusta? ¿No? ¿Qué es lo que te disgusta? ¿Qué es lo que no te gusta de esto? Entonces, las cosas que no le gusta, pues las mejoramos. No, no me gusta que dejes toda la ropa tirada, no me gusta que siempre seamos monótonos, ¿no? Llega fin de semana, llega de trabajar uno, llega de trabajar otra, hola, hola, cenamos y a ver tele, al celular, internet, ¿no? Entonces, no vamos al cine, no vamos a pasear, no caminamos siquiera al parque. Entonces, ¿cómo sé yo que mi pareja es infeliz a mi lado? Porque me tiene que decir, ella me tiene que comunicar pues todo aquello que sienta que la relación no está yendo bien. Igual tú también, si sientes que algo en tu relación está fallando, oye, un ratito. Antes hacíamos esto, ahora ya no lo hacemos, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando? ¿No? Entonces, ahí es clave la comunicación. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la comunicación? Primero, satisfacer necesidades sociales, fortalecer y mantener sentido de identidad, desarrollar relaciones, intercambiar información, influir en los demás, ¿no? ¿Cómo influyes en los demás? ¿Cómo influyes en los demás? Ahí tienes, pues, tu poder de convencimiento dentro de la comunicación. Ahora, dentro de la comunicación, hablando del poder de convencimiento, ahí está la persuasión y la disuasión. ¿Es lo mismo o no es lo mismo persuadir y disuadir, estimados? ¿Qué me dicen ustedes? Persuadir y disuadir, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cómo lo ven ustedes? Sin googlear, ¿ah? No esté googleando, no esté googleando. Persuadir y disuadir, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo, nos dicen por aquí. Muy bien. No es lo mismo, nos dicen por acá también. ¿Qué dicen ustedes? ¿Persuadir y disuadir viene a ser lo mismo o no viene a ser lo mismo? Muy bien. Persuadir y disuadir, estimados, no es lo mismo.
no es lo mismo, hay una diferenciación. Porque persuadir, ¿ya? Persuadir es motivar a alguien a que tome determinada decisión, ¿ok? Persuadir es motivar a alguien a que tome determinada decisión. Y disuadir es hacer que alguien que ya tiene una decisión, hacerle cambiar de decisión. El disuadir o la disuasión es hacer que alguien cambie su idea, cambie su decisión. Ejemplo, tú vas, ¿no? Con tu pareja, y tu pareja te dice, ¿qué te parece si vamos a comer? Y tú le dices, ya, buena idea, ¿sí? ¿Qué te parece si comemos unos anticuchitos? Ah, con su papita ahí, su rachi, su ajicito. Y tú dices, ah, bueno, sí, está bien, me parece muy buena idea, vamos a comer. No estaba en tus planes, pero ella te lo dijo. Ok, muy bien, vamos a comer. Sí, sí, está bien. Me parece genial. Te persuadió, ¿no? Ella, como siempre, ¿no? Muriéndose de hambre, queriendo comer todo lo que... La mujer más antojosa, entonces te convenció, te persuadió para ir a comer anticucho. Pero, siguiendo el mismo ejemplo, te dice, vamos a comer. Ok, tú le dices, sí, hay que comer porque también me da hambre. Vamos a comer pollo a la brasa. Y ella te dice, no, pollo a la brasa no. Vamos a comer anticucho. Y tú le dices, no, porque anticuchos no, que no sé, ¿no? Por acá no venden rico anticucho. Y ella te dice, no, pero mira, el pollo a la brasa, ¿ya? Tiene un componente químico que puede hacer, es perjudicial para la vesícula, y aparte, en las cremas, la mayonesa, ¿no? No es bueno para el hígado. Tú estás mal del hígado, acuérdate, la vez pasada te enfermaste el estómago, todavía no es recomendable que vengas a comer pollito a la brasa. Hay que esperar todavía un tiempito más. Y tú dices, ah, bueno, ya está bien, sí, bueno, si es con ese motivo, ya está bien, vamos a comer anticucho. ¿Qué hizo? Te disuadió. Tú tenías una idea, ¿no? Tú tenías una idea bien clara, tú querías pollo a la brasa, sí o sí, pero bajo los argumentos que ella te dio, te hizo cambiar de opinión. Y pues ahí es donde viene la disuasión, te disuadió, ¿no? Entonces las mujeres tienen un don, el don de la disuasión, ¿no? Porque no sabemos cómo empieza una pelea a nuestro favor y cuando acaba la pelea, terminas tú siendo el perdedor de esa pelea. Tenías todos los argumentos para ganarla, todos, con pruebas y todo, pero de alguna u otra manera perdiste esa pelea. La mujer te disuadió, ¿no? La mujer tiene ese poder, tiene ese don. Siempre voy a admirar el don de la mujer, su poder de disuasión, ¿eh? Mi respeto, se han ganado mi respeto. Muy bien. Ahora, en el aula, muchachos, a ver, yo les pregunto a todos ustedes acá presentes, en el aula de clases, ¿el profesor tiene que persuadir o disuadir? A ver, piénsala, razónala. En el aula de clase, cualquier aula, colegio, instituto, universidad, el profesor, el docente, tiene que persuadir o disuadir. A ver, ¿quién me da una explicación sobre por qué elige persuadir o disuadir? Por chat o por micro, cualquier. Participación con puntaje extra. ¿Qué tiene que hacer el profesor en el aula? ¿Persuadir o disuadir? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es el argumento? Una sola es la respuesta. Hay una sola. No es ambas. Si alguien está diciendo ambas, no es ambas, ¿ah? Hay una sola. Muy bien, por acá nos dicen persuadir. Correcto, muy bien. Abraham nos dice persuadir. Wilber, Kiara, persuadir también. A ver, sí, estamos de acuerdo. Los demás, ¿qué opinan? A ver.
Participemos todos. A ver, correcto, nos dice por acá. Nancy también nos dice persuadir. Luisa también nos dice persuadir. No vayan a ser como sus alumnos, ¿ah? Porque en los alumnos ahí aparece el famoso se hunde uno, nos hundimos todos. ¿Quién es el se hunde uno, nos hundimos todos? Es ese que dice, yo creo que la respuesta es disuadir. Pero como todo el mundo está poniendo persuadir, voy a poner persuadir, profesor. Ese es el famoso se hunde uno, nos hundimos todos. Muy bien. Ajá, ahí viene William con una explicación. A ver, William nos dice, persuadir, ya que el alumno hay que indicarle a que tome determinada posición antes de. Correcto, por ahí va el enfoque. Muy bien, y me imagino que todos también van por ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno en el aula de clase, ¿ok? El alumno no va a otra cosa más que a adquirir conocimiento. La mente del alumno que va a clases es una esponja, ¿no? Es una mente en blanco. Es una mente en la cual tú empiezas a llenar y llenar y llenar ese conocimiento. Pero no solamente lo nutres de conocimiento, sino también lo nutres de temas motivacionales, de cómo debe ser su actitud en el aula de clase, de cómo debe ser su actitud frente a su ciudadanía, frente a su población, frente a su sociedad, de cómo debe ser su actitud cuando acabe el colegio y vaya a otra institución, de cómo debe ser su actitud cuando acabe la carrera universitaria y vaya a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, esa persona está captando todo lo que tú le digas. Para ese momento tú eres su guía, tú eres su mesías de ese alumno, ¿no? Entonces, todo lo que tú le digas, él lo va a adquirir, él lo va a empezar a realizar. Él va a empezar a realizar todo lo que tú pidas que él haga. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo es una acción de persuasión, de persuadir, correcto. Señorita coordinadora, todos aquellos que dijeron persuadir, póngale un punto más, por favor. ¿Ok? Entonces, efectivamente, efectivamente. Ok, gracias. Efectivamente, todo lo que se da en un aula de clases, el docente es el persuasivo, ¿no? El docente persuade, incita a que determinados grupos de personas actúen de tal forma, tanto en su institución, tanto en sus casas, tanto en su sociedad. Nosotros guiamos a los alumnos a esa forma. Nosotros nos ven como profesores, pero nosotros no nos vemos como profesores. Nosotros nos tenemos que ver como formadores. Esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave, esa es la palabra que mejor nos identifica a nosotros. Nosotros no somos profesores, bueno, para el mundo, para la sociedad, para los padres, alumnos, nosotros somos profesores, ok. Pero para nosotros mismos, tú no te debes ver como un profesor. Tú te debes ver como un formador, como un comunicador. ¿Qué hace el comunicador? Transmite información. Y la información, nosotros somos formadores, comunicadores. Eso es lo que somos. Ese es nuestra verdadera esencia, ¿no? Porque tú dices, yo soy profesor, ya, ¿profesor de qué? Pero si tú le dijeras, yo soy formador, ahí sí está incluyendo o ya está inmerso, está tácito, ¿no? Al decir que tú eres formador, que estás trabajando con un grupo de alumnos al cual quieres o estás haciendo que sean personas de bien para su sociedad. Y ser persona de bien para su sociedad es ser un buen hijo, ser un buen ciudadano, ser un buen trabajador, ¿no? Ser un buen miembro de la familia, porque en el colegio mucho se toca tema de la familia. Entonces, ahí es que donde nosotros eh, somos, pues, transmisores de la información, ¿no? Facilitadores también nos dicen facilitadores, ¿no? Pero ¿por qué nos dicen facilitadores?
Nosotros nos dicen facilitadores porque hacemos que la información llegue a los alumnos de manera inmediata y directa, ¿no? Porque si no hubiera profesor, si no hubiera un docente, ¿tú qué harías para poder aprender determinada materia? Investigas por acá, investigas por otro lado, buscas por aquí, buscas por allá y a las finales no sabes porque cuando buscas por varios lados tienes varias informaciones y no sabes cuál es la verídica. En cambio, nosotros tenemos ya el conocimiento pleno y directamente venimos, alumno, vamos a tocar este tema, el tema se desarrolla de esta manera, pa, y le explica. Somos entonces ahí facilitadores de la información, porque ya todo lo traemos directamente para ellos. Ellos no tienen que hacer nada, ellos tienen que sentarse, prestar la atención adecuada y por ahí pues investigar, pero ya nosotros le traemos todo directamente hacia ellos. Ya ellos no tienen que hacer nada, ellos tienen que venir y sentarse en su pupitre. No tienen que hacer nada más. Nosotros les facilitamos la búsqueda, la enseñanza, la vida, ¿no? Por eso nos dicen facilitador. Muy bien. Por acá nos dicen educadores, también somos educadores, ¿no? Educadores, formadores, por ahí va de la mano esa analogía. Muy bien. Eh, el proceso de la comunicación. Ahora, mira, a ti siempre en el colegio te enseñaban que el proceso de la comunicación hay un emisor, hay un mensaje, hay un medio o canal y un receptor. Pero lo que no toman en cuenta es el impacto. A ver, ¿quién es el emisor? Vamos a volver a la primaria, estimados. ¿Quién es el emisor? El emisor es la persona que transmite el mensaje, ¿no? Esa es el emisor, así, a grosso modo. El emisor es la persona que emite el mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje, pues, es aquello o aquella información que nosotros queremos que se dé a entender por el receptor. Mensaje es lo que queremos que se dé a entender por el receptor. El medio o canal es por dónde estamos transmitiendo ese mensaje. Vía oral, vía escrita, vía electrónica, ¿no? Con lenguaje de señas. ¿Cuál es el canal de ese mensaje? ¿Por qué vía? ¿Por qué medio estamos haciendo llegar? Y el receptor es quien recibe el mensaje, ¿no? Es quien recibe el mensaje. Pero aquí hay algo, como les digo, que en el colegio no nos han enseñado y que sí tiene que estar presente, es el impacto. ¿Y qué es el impacto? El impacto es la forma como se recibió ese mensaje. ¿Ok? Porque el receptor, ¿ya? El receptor, según cómo le transmites el mensaje, va a saber escucharte y no oírte. ¿Te acuerdas la primera clase que tuvimos, que diferenciamos, ¿no? Si tú como docente tienes que escuchar o tienes que oír, ¿cierto o no? ¿Qué habíamos quedado? ¿Cuál había sido el consenso? ¿Tenemos que escuchar o tenemos que ir o tenemos que oír, estimados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que escuchar o tenemos que oír? Muy bien. Como todo buen líder, como todo buen guía, el líder, el guía, escucha. ¿Qué es escuchar? Escuchar es entender lo que me están diciendo, entender el sonido que estoy percibiendo, ¿no? Porque eso es oír. Oír es percibir un sonido, ¿no? Yo hace rato estoy que escucho o dicen, yo hace rato estoy oyendo que golpean, 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 golpean. Pero si escucharas realmente, tú dirías, a ver, ¿qué sonido es ese? Ese sonido es como de un fierro, o ese sonido es como de una lata. A ver, ¿y dónde tenemos lata por aquí? Ah, mi techo de calamina. El aire se lo quiere llevar a mi techo de calamina. Ok, pero ¿qué es lo que hiciste? Prestaste atención al sonido
lo entendiste y a partir de ahí tomaste acción. Pero eso es gracias a que le prestaste atención y entendiste ese sonido. Eso es escuchar, ¿ok? Y el receptor te va a escuchar si adecuadamente le transmites el mensaje. Y ahí tiene que ver mucho el tono de voz, la postura, el lenguaje no verbal, ¿no? Porque tenemos un lenguaje verbal y tenemos un lenguaje no verbal. ¿Ok? ¿Qué es lo que pesa más, estimados? A ver, yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que pesa más? ¿El lenguaje verbal o el lenguaje no verbal? A ver, yo te pregunto a ti, ¿qué pesa más? ¿El lenguaje verbal o el lenguaje no verbal? Llámese el lenguaje no verbal, pues la postura, los gestos, ¿no? Aunque no lo creas, ¿ya? Aunque no lo creas, siempre termina pesando el lenguaje no verbal. Siempre termina pesando el lenguaje no verbal. Porque mira lo que yo te digo lo siguiente y mira mi cara en la cámara, mira mi cámara en la cámara. No, mira mi cara en la cámara. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, préstame atención en la cámara, mírame. Yo te digo, eh, bueno, sí, muchachos, y la verdad que en esta clase estoy muy contento. Estoy contento de estar en esta clase. A ver, ¿qué mensaje te transmití? Que estoy contento. Mi cara, ¿era cara de contento o no? ¿Mi cara era de contento o no era de contento? Así es, efectivamente. Yo puedo transmitir un mensaje, pero si mi expresión, mis gestos, mi parada, mi expresión corporal no dice lo mismo, entonces ese mensaje no se va a entender, va a ser confuso. Porque si yo te digo estoy contento, con mi cara triste y con ganas de llorar, entonces tú vas a decir, bueno, me dijo que estaba contento, pero yo lo vi con ganas de llorar, entonces la verdad, no sé si verdaderamente estaba contento, ¿ah? ¿No? O cuando le dices a alguien, ¿no? ¿Te sientes bien? Sí, sí, estoy bien, pero te lo hice con voz solloza, con los ojos lagrimosos. Entonces, el lenguaje no verbal, el lenguaje no verbal es el verdadero lenguaje que manda para que el mensaje se entienda. Porque no es lo mismo que yo llegue y le digo, muchachos, ¿no? O sea, estoy pero recontra contento, ¿ah? Estoy súper contento, estimado. Me vine y les cuento, ¿no? Sí, porque vine, jugué pichanga en la tarde, ¿no? Metí un gol de chalaca, hace 800 años que no hago un gol de chalaca, imagínense, pues, ¿no? Cómo estoy acá de felicidad. Cambia, cambia. Y tú, ¿no? Tú me vas a escuchar, pues, todo lo que yo te cuento, porque vengo con una actitud corporal de gestos, de parada, de expresión, movimiento de manos, que tú vas a estar, pero atento a todo lo que yo te explico. Entonces, el mensaje, ¿ya? Siempre tiene que ir acompañado de una adecuada expresión no verbal o de un lenguaje no verbal óptimo. ¿Qué es un lenguaje no verbal óptimo? Aquel que acompaña al mensaje. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende lo que quiero explicar aquí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si tú llegas donde tus alumnos y le dices, muchachos, abran su cuaderno, abran su libro en la página 3. Hoy tenemos una clase muy interesante y divertida, ¿no? Hoy tenemos una clase muy interesante y divertida. A ver, página 3. Vamos a ver la guerra del Pacífico, Perú con Chile. A ver, ¿a qué dice el libro? El libro dice, a ver, Juanito, lee por favor hasta el segundo párrafo. Ya, muy bien, hasta ahí nomás. Dorita, a ver, Dorita, lee del segundo párrafo hasta el cuarto. Ya, muy bien, ahí para. A ver, ¿qué entendiste? A ver, explícanos a todo el salón qué entendiste.
No, ya, esto, ya, muy bien. A ver, vamos a continuar con la lectura. Ahí, Gisela, por favor, léeme del párrafo 6 al 8. Correcto. A ver, alguien que me diga qué quiso decir Gisela con lo que ha leído. Entonces, ¿dónde está lo interesante? ¿No? ¿Dónde está lo emocionante? Y encima tú, pues tu expresión no dice lo mismo, ¿no? Tu expresión, estás sentado, te sientas ahí al borde del escritorio, ¿no? Vas brazo cruzado y libro en mano, ¿no? Así, la clásica. Brazo cruzado, libro en mano. Ya, muy bien, a ver, sí, sí, sigan, ya, ok. Entonces, tu expresión corporal no te está diciendo que en esa clase efectivamente va a haber diversión. Cosa que yo agarraría y diría, muy bien, muchachos, la guerra del Pacífico con Chile. A ver, cierren sus libros, cierren sus libros y mientras yo voy explicando, haz una imagen mental de lo que está sucediendo. O sea, en tu mente ahorita se acaba de abrir Cineplanet, ¿ok? Tenemos un Cineplanet adentro en tu mente y vamos a transmitir en ese Cineplanet de tu mente la guerra con Chile, ¿ok? Pero transmítelo y transmítelo a color, ¿ah? No lo vayas a transmitir en blanco y negro. Ahí la gente está viniendo con su canchita, con su gaseosa, no la vayas a fregar, ¿ah? No, no me vayas a cortar la película porque van a pedir devolución de dinero y ya me lo gasté en gaseosa, en sándwich, ¿ya? Entonces, mira, vas a hacer cineplanes dentro de tu mente. Te voy a contar la guerra del Pacífico. Transmite esa película en esa pantalla. Todo ocurre y ya empieza. Empieza, ¿no? Bla, 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 bla. Camina de un lado a otro, hazle una bromita por aquí, una bromita por allá. No, a ver, ¿quién me dice cómo se llamaba el barco en el cual Miguel Grau defendió durante esa guerra? ¿No? Y algunos van a decir el Huáscar, entonces, ¿cómo? El Huáscar, no, pero no estamos hablando de tu tío, no estamos hablando de tu tío el Huáscar, estamos hablando del Huáscar, el Huáscar con R, y ahí vas a mantener pues, al público, ¿no? Elegante, pero el emisor, que tú eres el emisor, tiene la gran relevancia de que el receptor escuche tu mensaje. Y ya sabemos todo lo que conlleva la palabra escuchar, ¿no? Tu lenguaje no verbal tiene que acompañar a tu mensaje, porque así le das más certeza a lo que estás transmitiendo. ¿Ok? Y por último, ese receptor a quien yo le conté la guerra del Pacífico, al estilo que se lo conté, va a quedar pero maravillado. Es decir, en ese receptor o en esos receptores que son tus alumnos, le hemos generado un impacto. ¿Y qué tipo de impacto? Impacto positivo. ¿Ok? Entonces, todo nace en el emisor. Todo nace en el emisor y tú en el aula de clases, tú no eres receptor para nada. En el aula de clases, en todo momento tú eres emisor. En todo momento eres emisor. Entonces, recuerda acompañar siempre a tu mensaje con lenguaje no verbal. No sé, no, no, no puedo juzgar a todos por igual, ¿ya? Pero yo particularmente soy de los profesores que no se sientan durante toda la clase. Mi clase dura hora y media y la hora y media estoy de pie, animando, motivando, explicando mi clase de la manera más divertida y amena posible, participando. A ver, ¿quién me dice esto, lo otro? Ya a fin de año le invito un ceviche, pero tiene que estar bien fundamentado. Durante mi hora y media estoy ahí, porque yo particularmente, como le digo, no los juzgo, cada uno tendrá su motivo, pero el docente que entra a sentarse y a hacer su clase sentado, cúlpeme, pero si es que no hay un motivo fuerte para estar sentado, esa clase está perdida, ¿no? Porque un docente sentado explicando algún tema no es, pues, un lenguaje no verbal adecuado, porque al estar sentado ya te gana algunas otras cosas que de forma inconsciente hace, ¿no? Porque a veces estás sentado, sí, ya, y pasa esto, y
tú no sabes, tu mente no lo sabe, inconscientemente lo hace, y cruzan los brazos, ¿no? Sí, muchachos, y esto, bueno, también pasaba esto, explicando con los brazos cruzados. Y una explicación con brazos cruzados, pues es algo que... Los brazos cruzados en el ámbito psicológico quiere decir una postura a la defensiva o de desinterés. Entonces, no es adecuado, pues, que vengas a un aula a sentar, porque el alumno también sabe, no, no, pero el profesor siempre viene a sentarse y desde ahí está su clase. Pero en cambio el profesor que está, camine por acá, camine por allá, alumno, alumna, que esto, lo otro, ese es el mejor mensaje que llega. Esa es la mejor manera de transmitir un mensaje. Porque así también evitas, pues, que el otro se distraiga por acá, el otro se distraiga por allá, porque sabe que estás caminando de un lado a otro, ¿no? Entonces, eso es otro de los consejos, de los tantos consejos que ya te vengo dando y que podrías tomar en cuenta, ¿no? Como les digo, algunos profesores sí entran y se sientan porque tienen motivos, ¿no? Sufren de algún problema de la pierna, la espalda, ok, no hay problema, pero los profesores que no tienen ninguna afectación corporal o de salud, no hay motivo para que estén sentados, no hay motivo. La mejor clase se da de pie, con todos tus alumnos viéndote cómo te movilizas de un lado a otro, porque así los tienes atentos. A eso súmale picardía, ¿no? Súmale picardía, súmale broma, súmale, no sé, ingenio, y esa clase va a ser pero de maravilla. Los alumnos van a terminar recibiendo esa clase con un impacto positivo. Y eso es lo que se busca. Como docente es lo que tienes que buscar. Muy bien. Ahora, eh, para el emisor, ¿ya? En la mente del emisor, ¿ya? Acá es donde viene el problema, el famoso teléfono malogrado, ¿ya? Porque mira, vamos a seguir la hilación desde la izquierda. Toda esta parte de la izquierda viene del emisor, ¿ok? Esta parte de la izquierda proviene del emisor. ¿Qué cosa? El emisor quiere transmitir algo, quiere transmitirle algo al receptor. Para el emisor, ¿ya? Para el emisor hay una imagen, hay una idea en su mente, ¿no? Hay un paisaje mental, se le llama, hay una idea en su mente de lo que quiere transmitir, ¿no? Pues dices, oye, te cuento. Fui a la loza deportiva, ¿no? Fui a la loza deportiva y había como que varios huecos en esa loza. Entonces, cuando tú pateabas la pelota, chocaba en los huecos y la pelota se desviaba por otro lado. Entonces, el emisor está explicando según lo que él vio, según lo que él vio y cómo lo vio. Dijo, fui a una loza deportiva y había muchos huecos, ¿no? Entonces, eso lo codifica y eso es lo que transmite al receptor. Pero el receptor, ¿ya? Cuando el emisor le dice, vengo de jugar de una loza deportiva, donde esa loza había muchos huecos. Entonces, el receptor no tiene en su mente la misma imagen que tiene el emisor, porque el emisor fue el que lo vio. Pero el receptor, ¿qué está haciendo? El receptor, como dice acá, está formando un paisaje mental más o menos igual al del emisor. O sea, quiere darse una idea, pues, de cómo es una loza deportiva con hueco. Pero ahora, ¿de qué hueco estamos hablando? ¿Un hueco de buzón? ¿Un hueco de esos de donde se ponen los parantes para el vóley? ¿Un hueco proveniente ya del daño que tiene la loza, que tiene rajadura? ¿De qué hueco estamos hablando? ¿No? Entonces, el receptor decodifica ese mensaje. El emisor le manda un mensaje con toda la explicación que él dijo, no, vi un hueco cuando la pelota pasaba por ahí, la pelota se desviaba, pero el receptor entendió lo que le quiso decir el emisor, ¿no? Entendió lo que le quiso decir, pero en su mente está tratando de tener ese paisaje mental que tiene el receptor.
Entonces empieza a decodificar ese mensaje. Entonces ahí hay un problema porque muchas veces el emisor cree que el receptor entendió perfectamente, pero para el receptor la imagen o el paisaje mental es otro. De repente el receptor está hablando de pequeños huequitos, nada más, y en determinada zona, pero para el receptor había huecos en toda la cancha. Y ese es un problema, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que ya el mensaje llegó como tuvo que llegar, o como yo lo estoy viendo, como yo lo estoy percibiendo, lo transmito, ¿no? Y el alumnado dice, ok, ok, bacán, todo genial, ya sí, todo chévere. Pero para el momento de rendir un examen, el paisaje mental de ellos es otro, ¿no? Porque siempre cuando a ti te cuentan algo, ¿no? Nunca tú tienes la exactitud de tu paisaje mental a como lo tiene el emisor, porque el emisor es quien viene con la información de lo que vio. Tú no puedes trasladar todo lo que él vio en tu mente, ¿no? Entonces, hay que tener un especial cuidado ahí al momento de transmitir el mensaje y tratar de que el mensaje sea lo más simplificado posible. Porque si el mensaje fuera complejo, ¿no? Imagínate que el emisor le decía, oye, fui a la cancha y habían huecos con forma octagonal. Imagínate, pues. Imagínate que venga alguien a contarte, sí, vengo de jugar en una losa deportiva y habían unos huecos de forma octogonal. Entonces, tu mente, ¿qué pasa por tu mente en esos momentos? ¿No? Cuando te vienen con un mensaje así. Entonces, en una siguiente oportunidad, cuando le digan al receptor, le digan, oye, me han dicho que hay una losa acá para jugar, y como él se quedó con la imagen que tú le diste, con el mensaje que tú le transmitiste, va a decir, no, porque ahí hay, dice que hay huecos con forma de octógono. Imagínate, imagínate. Entonces, por eso, el mensaje que uno transmite, y sobre todo en aulas, tiene que ser lo más simplificado posible, que llegue al receptor y cause impacto. ¿Sabes por qué? Porque la consecuencia de que el mensaje no llegue adecuadamente al receptor es que el receptor abandone tu clase. Si estás en instituto o universidad, en universidad sobre todo, ese receptor va a decir, no, no más con este curso. Me voy a dedicar a los otros y este curso lo llevo en verano o lo vuelvo a llevar en el otro ciclo. Eso hace el universitario. Cuando siente que el mensaje que está recibiendo de tu clase no le llega, no lo recibe adecuadamente, no lo percibe, no le entra, como dicen, ¿no? No me entra ese curso. Abandona y espera a otro profesor en otro ciclo. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque tú no estás sabiendo llegar a ese alumno, no estás sabiendo transmitir adecuadamente el mensaje. Cambia la estrategia, cambia tu estrategia. Ahora, también hay que ser analíticos y porque hay alumnos y alumnos, ¿no? Pero, por ejemplo, de 30 alumnos, de 35 alumnos, ¿no? Solo terminan contigo 10, ahí hay un problema tuyo, ahí hay un problema tuyo. Pero de tus 35 alumnos, terminan contigo 27, 28, 30. El problema son esos 4 o 5 alumnos. ¿Ok? Entonces, hazte tu autoanálisis, hazte tu autocrítica, porque un salón, más de la mitad del salón que abandona, el problema no es el salón. Ahí sí hay algo en tu estrategia que no está haciendo llegar adecuadamente el mensaje a los alumnos. En el aula de clases no hay forma de abandonar la clase, ¿no? Porque ahí el papá lo revienta al que deja de asistir a clase. Pero, ¿cómo mides tú? Ahí está, muy bien, esto es claro. ¿Cómo mides tú que efectivamente el mensaje que tú les transmites en tu clase les está llegando adecuadamente al alumno? ¿Hay una forma de medirlo o no? ¿Hay una forma de medir o no?
Mira, yo te doy un tip de medición síntomas, porque tú dirás, claro, cuando tomo el examen. No necesariamente, ¿ah? Mira, hay una forma de medirlo, y yo te lo digo así. Cada clase que hagas, ¿ya? Cada clase que hagas, coge una pregunta de la clase anterior. Es decir, si la clase anterior cogiste el tema de la guerra con Chile, ¿no? Y en la siguiente clase toca la reconstrucción nacional después de la invasión chilena, entonces agarra y dice, ¿no? Muy bien, entonces toca pues acá, vamos a hablar sobre la reconstrucción. Ahora, ustedes saben que los chilenos pues invadieron Lima, ¿no? Vinieron por el sur, se saquearon toda la ciudad, se llevaron libros, se llevaron esto, maltrataron a las mujeres, ¿no? Y lo otro, este, pero se fueron por el mar y el mar ya no, el mar entraron por tierra y por mar también estaba libre, podían meterse porque ya no teníamos a nuestro monitor defensor. ¿Quién era nuestro monitor defensor? Y ahí viene el Huáscar, el esto. Ah, ya, ok. Entonces, lo que yo les enseñé en la clase anterior, sí se les ha quedado. Lo que les estoy transmitiendo les está quedando. En la siguiente sesión, ok, ahora vamos a hablar de los años 30, de los años 20 en el Perú, ya posterior a la guerra, ¿no? El Tratado de Ancón, que el Tacna, Arica para Chile se estaban disputando, pues, quién era para Chile, quién era para Perú, si Tacna, si Arica, Tarapacá, que esto, lo otro, ¿no? Y después de que los chilenos, pues, ¿qué hicieron los chilenos cuando invadieron? A ver, ¿quién me dice qué hicieron los chilenos cuando invadieron? Ah, profesor, saquearon todo Lima, que maltrataron a las mujeres, que esto, que lo otro. Muy bien. Ah, ya, lo que les estoy diciendo. Entonces, sesión a sesión, está quedando, ¿no? Porque si tú hicieras esas preguntas, que son preguntas simples, obviamente tú tienes que adecuarlo al curso que dictas, pues, ¿no? Si tú haces esas preguntas y los alumnos no contestan o tienen dudas al contestar, ahí estás fallando tú. Tu estrategia no está haciendo que el mensaje llegue adecuadamente al alumno. Porque de una clase a otra, ese mensaje sí le tiene que quedar. Por supuesto que le tiene que quedar. ¿Qué vimos en la clase anterior? Esto, allá. Entonces, una pregunta simple, pero que resuma casi todo lo que vieron en la clase anterior. Simple, pero bien resumido, ¿no? Entonces, claro, pero me trata de encajarlo en la clase que estás dando actualmente, ¿no? Y en algún punto sueltas la pregunta. Sí, bueno, como vimos, ¿no? A ver, ¿quién me dice quién fue tal, tal, tal? Y ahí los alumnos se pelean por contestar, no, tal, sí, no, que esto, esto. Ah, genial. Lo que les estoy enseñando les está quedando. Pero si nadie contesta, si contestan mal, contestan con error, que esto, que el otro, tu estrategia es la que está fallando, estimado. Cambia tu estrategia. Utiliza otro método para que el mensaje sí se les quede, por lo menos de una clase a otra, por lo menos de una clase a otra. Eso quiere decir que sí están disfrutando tu clase y te están prestando atención. Ese es un gran medidor, ese es un gran medidor. No se confíen que en el examen. Un gran medidor es clase a clase, una pregunta retroactiva, pero que englobe todo lo de la clase anterior. Y pregunta simple, no una pregunta completa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí estamos. Háganme caso, ¿ah? Háganme caso. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? No se han desmayado, ¿no? Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, la comunicación en las aulas se basa en dos aspectos claves, dos aspectos claves, en herramienta estratégica y la habilidad, ¿no? La comunicación tú tienes que utilizarlo como una herramienta estratégica para hacer llegar adecuadamente el mensaje a tus alumnos y con un toque de habilidad
ese mensaje va a llegar con mucho más impacto, con mucho más impacto. Profe, ¿a qué se refiere habilidad? La habilidad en hacer, en resolver o desarrollar tu clase. Yo me acuerdo, mira, y hasta ahorita mira, yo tengo 38 años. Este año cumplo 39. Yo soy promoción de colegio 2002. 2002, promoción de colegio 2002, mira. Pero me acuerdo que cuando estaba en tercero de secundaria, inclusive antes, ¿no? O sea, en el año 2000, 1999, mira, nos iba a enseñar el profesor de historia, ya, el tema de Ramón Castillo. Justo nos tocaba Ramón Castillo, el presidente Ramón Castillo. Y estábamos ahí, el profesor no llegaba, ¿no? El profesor no llegaba y estábamos ahí pues haciendo chacota, como siempre, cuando no hay un profesor de clase en segundo de secundaria, imagínate, cuando no hay profesor en el aula. Y de un momento a otro, escuchamos una radio con una música que sonaba, que viva mi mamá, que viva mi papá, ¿no? La canción, que viva Ramón Castilla, que me dio con radio, en esa época era radio, que no había celular ni nada, pero sonaba la canción a ritmo de festejo, era un mix, a ritmo de festejo, ¿no? Que viva mi mamá. Y entra el profesor vestido con ropa así de presidente de esos años, de los años 1850, 60, que era la época donde estaba Ramón Castilla, vestido así y entrando bailando esa canción, ¿no? Y nos decía, muchachos, hoy toca Ramón Castilla. ¿Y por qué les pongo esta canción? Porque, ¿qué creen? Ramón Castilla nos liberó de la esclavitud, ¿no? O rompió las cadenas de la esclavitud. En el gobierno de Ramón Castilla se acabó la esclavitud. Y siempre con la música de fondo bajita. Ah, mira, 1999 ocurrió esa clase, hoy 2024 te la estoy volviendo a contar. Y muy posiblemente cuando mis hijos estén grandes, también se las voy a contar. Y si llego a tener nietos, también se las voy a contar. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta cómo esas pequeñas cosas marcan? Si yo te digo, cuéntame una anécdota de algún profesor que haya hecho una clase así genial para ti, seguramente lo tienes en mente o seguro es un poquito dificultoso recordar, pero en algún momento lo vas a recordar. Y esa es la huella que como docente nosotros dejamos. Esa es la huella que... Entonces, Ramón Castilla, sí, a partir de ahí nunca me olvidé de Ramón Castilla. Después me enteré ya cuando era grande y me empecé a enfocar en la lectura. Me gusta mucho leer a mí, empecé a leer pues, historia de los presidentes. Me enteré que Ramón Castilla no era el tan bravo que digamos, ¿no? Pero ya, ese es otro tema. Pero ya lo que me enseñó en el colegio, pues me duró muchísimos años y hasta ahorita lo voy a recordar y siempre lo voy a recordar. Esa es habilidad, habilidad, ¿no? Y también es ganas, vocación. Tienes que tener vocación para estar en un aula de clase, ¿no? Si tú estás en un aula de clase porque estás probando suerte y porque no tengo trabajo momentáneamente hasta encontrar otro, no le hagas daño a los alumnos, no le hagas daño a los alumnos, porque verdaderamente hay que tener un cierto grado de vocación, es decir, te tiene que gustar estar ahí parado frente a los alumnos, no te tiene que gustar, porque así transmites mucho mejor, así vienes más inspirado, ¿no? Así tienes una motivación extra de estar ahí enfrente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la comunicación es un proceso de transmisión de información con los mensajes, las herramientas, y eso se transforma en una acción significativa. ¿Cuál es la acción significativa de la comunicación? El proceso de la enseñanza-aprendizaje, el proceso que nosotros le damos a nuestros alumnos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para cerrar, todo proceso educativo se basa en interacciones comunicativas diversas.
Es un proceso bidireccional mediante el cual se transfieren conocimientos, valores, costumbres. Se expresan de manera verbal y no verbal. Clave, no verbal. Recuérdalo también lo que has aprendido hoy, ¿no? El lenguaje no verbal en la comunicación es clave, que acompaña tu mensaje. Que el lenguaje no verbal le dé la certeza a tu mensaje. Ese es el mensaje de hoy, la lección de hoy. Reflejando, dice, nuestra forma de actuar, acciones, sentimientos, actitudes. El proceso educativo es un proceso comunicativo, ya que el profesor y el alumno se involucran activamente en la resolución de las tareas y en la adquisición de nuevos conocimientos. ¿Está? Muy bien. Y algunas barreras que pueden dificultar tu comunicación es el sentido de superioridad, ¿no? El famoso yo lo sé todo, ¿no? El para qué. A ver, ustedes háganme caso, nomás lo que yo digo, háganme caso porque yo soy acá el Mesías. Error. Siempre la humildad debe ser lo que te debe caracterizar. La ambigüedad, ¿no? Cuando tú comunicas algo, pero se puede entender de dos maneras. La comunicación tiene que ser clara y unidireccional, quiere decir hacia un solo mensaje. Yo no puedo explicar algo que se entienda de dos formas distintas. Entonces, la comunicación que estás teniendo es defectuosa. El uso de jergas también. Recuerda que no todos entienden las mismas jergas, ¿no? Sobre todo las damas. Los hombres de repente son un poco más accesibles al uso de jergas, las damas son un poco más recatadas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema del uso de jergas, ¿no? Diferencias culturales que también puede involucrar también el tema del idioma, del lenguaje, ¿no? Y la indiferencia en el sentido de que no tengas esas ganas, no tengas ese ánimo, esa motivación de querer transmitir y comunicar o transmitir ideas. Esas pueden ser todas las barreras de comunicación. Muy bien, bien estimados, de este modo hemos llegado al final de esta sesión. Agradezco como siempre su participación, su conexión, el estar aquí activos, presentes, ¿ok? Y siempre para mí es un gusto y un honor estar al frente de ustedes dictándole estas hermosas clases.